Buenas noches, qué día, ¿verdad? Intensa jornada la de hoy y en Voces, por supuesto, dos temas vamos a tocar con una invitada de lujo con la que vamos a ocuparnos hoy. Por ejemplo, las manifestaciones que se fueron dando en Asunción y en otros puntos de la República como consecuencia de ¿qué? De eso que viste en las redes sociales, eso que viste aquí en América ya 24, que tiene que ver con las protestas de un grupo importante de varios sectores de la sociedad. ¿Contra qué? Contra lo que los legisladores hoy le dieron su visto bueno, que tiene que ver con relación a la ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. ¿En qué consiste? Vamos a hablarlo esta noche. Además, acerca de los detenidos, el cierre de rutas, eso que estamos viendo en la página de A24, el Senado que aprobó la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones. ¿Te quieres enterar? Te invito a que te vayas a nuestra cuenta de A24, porque, como dice nuestro Zócalo, la aprobó el Senado, también el Congreso como tal, ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones. Un caos, mira la foto, impresionante. Él es uno de los manifestantes de Citrande. Citrande es uno de los gremios más poderosos que tiene el sector gremialista, principalmente desde la ANDE. ¿Y por qué la ANDE? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué tan enfocada la ANDE, por lo menos como sindicatos, en contra de esta iniciativa? Porque hablan de que hay 7 cajas de jubilados o de jubilaciones, 2 de ellas en el interés por el tema de los fondos, la ANDE, y en mayor número IPS. El resto de las cajas parece que no le interesa mucho, pero igual están en la misma bolsa porque están o quebradas o no tienen ya un dinamismo capital que les interese a los del gobierno. Vamos a tener también otro tema que seguro te va a gustar porque suena bien, es bastante musical. El aguinaldo. Como sabes, esta semana es clave porque se empieza a depositar el salario de diciembre, así como suena, el salario de diciembre en conjunto. Imagínate, en el mismo día, el funcionario público va a cobrar su aguinaldo y su salario de diciembre. Le voy a preguntar a nuestra invitada de lujo sobre ambos temas y ya sin más demoras doy la bienvenida a la doctora Luz López, especialista en tributación. Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Súper bien, Diego, y un gusto, y le saludo también a la querida audiencia de América TV. En un rato vamos a hablar del aguinaldo. Así mismo. También quiénes pueden cobrar, a quiénes corresponde, hasta cuándo se puede cobrar. Quédense con nosotros esta noche aquí en Voces, y si tienen también preguntas a nuestra invitada de lujo, por favor envíen, ya sea a nuestras redes sociales o a nuestro número de WhatsApp, que ella gentilmente responderá. Sin embargo, doctora Luz, tengo que arrancar con la noticia del día. Una serie de incidentes, manifestaciones en Asunción y en otros puntos de la República, como veíamos en las redes sociales. Tienen que ir a la cuenta de América y A24 van a encontrar un resumen, pero básicamente, ¿qué pasó? En el Congreso Nacional, en una sesión extra, que ni siquiera estamos hablando de una sesión ordinaria, una sesión extra que le da el visto bueno a un polémico proyecto de ley que tiene como al senador liberal, como lo es Dionisio Amarilla, el que lleva la bandera, pero muy ligado al gobierno, porque dicen que es un liberal, pero con la bandera colorada, y que además contó con la venia del presidente de la República, el ministro de Economía, que apoyaron esto. Cae en el Congreso, se convocó a una sesión extra y rápidamente aprobaron en el Senado, por ejemplo, de 45, 25, Luz. Y esto llevó a que, obviamente, la ciudadanía se autoconvocara y se dieron los incidentes que veíamos. ¿Usted esperaba esta reacción de la ciudadanía, Luz? Y realmente el punto acá neurálgico, Diego, como conversábamos antes del inicio también del programa, es por qué, primero, tan rápidamente se aprueba esto, como bien se dice y se menciona, sin un amplio debate. Eso es lo primero, ¿verdad? Y después, en segundo lugar, lo que sí obviamente va a hacer la ciudadanía y se va a levantar contra eso, porque el proyecto, si bien nosotros escuchamos a las autoridades decir, señores, ciudadanos, jubilados, pensionados, no se van a tocar los fondos, no existe claridad en cuanto a eso, por lo menos la ciudadanía no lo entiende de esa forma, y ese es el punto que se está cuestionando, la rapidez sin debate, y de repente también que
esto, si bien tiene un proceso, por la prontitud que estamos viendo, es posible que esto se pueda aprobar incluso en las próximas horas, como estábamos conversando, ¿verdad? O sea, acá hay un punto. La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones como proyecto de ley que propone Diego. La ciudadanía dice, bueno, va a haber una superintendencia, es decir, un órgano contralor que se va a encargar de alguna forma, y valga la redundancia, de poder controlar el activo o por lo menos el financiamiento de estas cajas de jubilaciones y pensiones. Pero ¿qué pasa? Hay un punto neurálgico y creo que es el que nos interesa a todos los ciudadanos, por supuesto a los jubilados y pensionados, es que se tocan o no se tocan esos fondos que, como bien dijimos, pueden estar dormidos o inactivos. Sí. ¿Qué garantías se le da o se le va a dar al ciudadano que toda la vida aportó por esa jubilación y que, o sea, que tenga con el paso del tiempo la certeza, Diego, que va a cobrar? Ese es el punto. Luz, veamos juntos lo que se daba hoy en la Cámara del Senado, al mismo tiempo Congreso, porque estamos hablando de Silvio Beto Ovelar, que es el presidente del Congreso Nacional, que una vez que se daba la serie de votos, él decía, se aprueba esta ley, que es desde el Senado una media sanción, porque esto tiene que pasar a diputados. La primera batalla para los colorados la está ganada, no así en la calle, por ejemplo. Veamos lo que decía hoy al término del cómputo Silvio Beto Ovelar. Suficiente mayoría, queda aprobado en particular y en general. Ahora se remite a la Cámara de Diputados. No habiendo otro punto, se levanta la sesión. En 30 minutos se convoca a una nueva sesión extraordinaria a tocar los puntos restantes de la extraordinaria que no se han podido tratar en la fecha. Esto informaba el presidente del Congreso Nacional y vamos a decir que esto fue lo que desató posteriormente una avalancha en las calles de Asunción y en las rutas en varios puntos. Este es un presidente. Vamos al otro presidente. El presidente de la Cámara de Diputados esta tarde también tuiteaba lo siguiente. Ante las consultas realizadas al respecto, quiero transmitir que la Cámara de Diputados no realizará sesión alguna el día de hoy. Las sesiones ordinarias se realizan los días miércoles y no existe sesión extraordinaria convocada para la fecha. Feliz resto de jornada, es lo que tuiteaba Raúl Latorre. En consecuencia, doctora, hay que decir que tenemos en el Senado la media sanción, 25 votos, muchos de ellos son liberales. Luz, y están anunciando desde el directorio del Partido Liberal, luego del apoyo que le habían dado a Alicia Pucheta de Correa para que represente al Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, que eran 5 liberales los que serían expulsados. Y con esto se le va a sumar la intención de cortar cabezas en el Partido Liberal. Así mismo, Diego. Sí, es una posibilidad, ¿verdad? Por lo menos es lo que estamos abarajando. Pero yo vuelvo a decir a la ciudadanía que, porque me consultan mucho, me están haciendo muchas preguntas con relación a básicamente qué es lo que se pretende con esto, y quiero volver a mencionar esto. Sí, tiene un proceso, todo proyecto de ley, como vos lo mencionaste, ¿verdad? Se aprobó, ¿cierto?, con 25 senadores a favor. Es una parte, o sea, como vos decís, tiene media sanción. Todavía falta un largo trecho. Ahora, bien, lo bueno sería que es como esto es algo que se aprobó de una manera tan rápida con la media sanción, que por lo menos se dé ese espacio a que la ciudadanía pueda conocer realmente con mayor exactitud cuál es el texto realmente, qué es lo que se pretende con esto, y que se pueda quedar aclarado de que los fondos no se van a tocar. Eso es lo primordial desde mi punto de vista, ¿verdad? Doctora, repasamos rapidito los 25 que aprobaron esto. Sí. Norma Aquino, Hermelinda Alvarenga, Edgar López, Noelia Cabrera, Javier Vera, Juan Afara, Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías Irún, Lilian Samaniego, Carlos Núñez, Colin Soroca, Derlis Osorio, Hernán Rivas, Pedro Díaz Verón, Zenaida Delgado, también Dionisio Amarilla, Erico Galeano, Natalicio Chase,
Nano Galaverna, Lizarela Valiente, Gustavo Leite, Antonio Barrios, Derlis Maidana, Bachi Núñez y Silvio Beto Velar. 25 senadores de 45 que aprobaron esta media sanción sobre la superintendencia de jubilaciones. Y en medio de la manifestación también Katia González dio a conocer la postura que tiene un sector muy debilitado, pero sector al fin de la oposición. Podemos escucharla, a ver qué decía en esta jornada Katia González. Presidente, y eso no se hace, presidente. A los liberales que se quedaron y a la gente que se quedó les digo, ustedes se quedaban para dar quórum y para atropellar. Vamos a votar en contra, Pico, como si fuera que la ciudadanía es estúpida. Ustedes creen que la gente es estúpida. Eso es lo que creen. No, presidente, yo le voy a decir, ustedes creen que la ciudadanía es estúpida y Guau que van a votar en contra. No, señora, ella salió. Ustedes se quedaron Senadora, para dar le pido por favor, se quedaban para dar compostura. Yo estoy guardando la compostura, es lo que me están gritando. Simplemente estoy diciendo que no caigamos. Pero tranquilízate. Yo soy, ¿qué es lo que más? Yo no te tengo miedo a vos, porque no tengo techo de vidrio. Senadora, por favor. No tengo techo de vidrio Senadora. como vos. Y un trabajo profesional se cobra, no se coimea como vos estás acostumbrado Senadora. a ser coimero. Esa es la verdad. Ustedes coimean, yo cobro por mi trabajo. Señora senadora, le pido por favor, diríjase a la presidencia, guarde la compostura, vamos a seguir, yo le estoy dando el uso de la palabra. Entiendo, presidente. Simplemente decir a esta gente que se quedó y que cree que la ciudadanía paraguaya es estúpida, que la ciudadanía paraguaya no es estúpida. Ustedes se quedaron para dar quórum a esta emboscada, porque esto es una emboscada, presidente. Esto no se hace en una república, presidente. No se puede llevar adelante el estudio de un proyecto tan importante de esta manera. En cuanto a las atribuciones que vamos a aprobar en este artículo o en este capítulo del superintendente, estamos dándole superpoderes. ¿Dónde están las modificaciones que supuestamente se llevaron adelante por parte de la bancada oficialista para menguar los efectos dañinos de esta ley? No nos han mostrado, uno se está votando por capítulo, no sabemos cuál es la versión que se está votando, presidente. Esto es un atropello al Estado de Derecho, es un atropello a la razón, presidente. No se puede continuar de esta manera. Por el amor de Dios, hay gente que merece el respeto de la institución republicana, presidente. La senadora Katia González molesta, indignada. Y tenemos más imágenes que nos permite repasar lo que fue esta jornada. Vean cómo el grupo, principalmente vinculado a la ANDE, Citrande y otros por supuesto, pero probablemente, Luz, mientras vemos estas imágenes, es bueno explicar por qué tanto los de la ANDE están involucrados acá. Sí, y bueno, porque justamente es una de los sindicatos primero fuertes que tiene nuestro país y segundo por la misma caja en cuanto a los fondos que manejan, porque justamente se manejan dos cajas que serían las más fuertes, que sería IPS, una de ellas, ¿verdad? Y sí, el tema de la caja de ANDE. Es por eso esta manifestación, o por lo menos entiendo que es por esta razón, ¿verdad? Ahora bien, con relación a lo que dijo la senadora Katia González, recién comparto a cabalidad con ella que no podemos actuar así dentro de un Estado de Derecho que nos rige constitucionalmente, y también tocar el punto que lo que sí ya se modificó, se logró por lo menos modificar, porque sigue este estudio del proyecto ahora, se logró modificar es las amplias, fíjate vos lo que era esto, Diego, sí, el proyecto, los superpoderes o las amplias facultades que tenía o que por lo menos pretendían que tenga el superintendente de jubilaciones y pensiones. Atendé, doctora, mira, al piso reducido este sujeto, en cercanías del Congreso Nacional. Se habla de un número muy grande de detenidos, ya en horas de la siesta, después de los condicionantes que ponían. Sí, un número grande de detenidos, o sea, represión total con algunas cuestiones, ¿verdad?
y ahí hay algunos derechos bastante violados también de ambas partes. Y por otro lado también, en cuanto a esto, hay también existen amenazas que de repente, no sé si llamarlo amenazas, pero por lo menos dichos o información de que se daría un corte de luz general si es que no liberan a justamente las personas que han sido detenidas en estos hechos. Luz, ¿era necesario llegar a todo esto? Porque una campaña informativa, de hecho tenemos, cierto, lo que en esta jornada, por ejemplo, la ministra de Trabajo iba en su cuenta particular y también de su ministerio mostrando con un video lo que el gobierno pretende hacer con este proyecto de ley. Ellos van explicando en qué consiste la superintendencia, esto que hoy ya estabas contando, de que se le introdujeron modificaciones al proyecto de ley, que no es como inicialmente estaba. Por ejemplo, el propio Derlis Maidana, senador, contaba dos cosas. Decía que esta ley, con las últimas modificaciones, resalta que la superintendencia ya no tiene inmunidad en su gestión y que los fondos de IPS no van a ser usados por el Estado. Tenemos un video institucional que prepararon tanto el ministro de Economía y otros y que forman parte de la exposición para explicar en qué consiste esto, la postura del gobierno. Lo que la gente tiene que saber sobre la Superintendencia de Jubilados y Pensiones. ¿Cómo nació este proyecto? Este proyecto nace como consecuencia del artículo 95 de la Constitución Nacional, que dice explícitamente que las cajas de jubilaciones estarán supervisadas por el Estado. Es decir, es una cuestión mandatoria, no es una cuestión de opción por parte de ningún gobierno. ¿Cómo se beneficiarán los jubilados con la ley de superintendencia? Los trabajadores jubilados van a tener la seguridad de que sus fondos van a ser bien administrados, en razón de que la superintendencia va a exigir pautas razonables y prudenciales para la administración de esos fondos. ¿Puede el Estado tocar el dinero de los jubilados? Categóricamente no, y repito, no. En la ley está la imposibilidad que el IPS preste al Estado, a entes descentralizados o a las municipalidades. Esa es una mentira. Los jubilados, los trabajadores pueden estar tranquilos que el Estado no va a utilizar los fondos jubilatorios para financiar su déficit. ¿Cuál es el riesgo de no tener una superintendencia? Existen 3 riesgos latentes en el caso de no tener una superintendencia de pensiones. 1, que se pueda entrar en cesación de pagos de los jubilados. 2, que en un futuro los que hoy aportan no reciban ninguna jubilación. Y 3, en el caso de que se hagan malas inversiones, esto podría acarrear fuertes pérdidas para las cajas previsionales. Si todo esto acontece, el Estado va a tener que asumir esos compromisos porque los derechos previsionales son impostergables. ¿Qué hace una superintendencia? Una superintendencia es un órgano que controla y defiende los intereses de los trabajadores y de los jubilados porque precautela una buena administración de esos fondos de los jubilados y de los trabajadores. ¿Cómo afectaría al seguro médico? No, el seguro médico sigue igual. En el proyecto de ley ese aspecto no se toca. ¿Qué países tienen una superintendencia de pensiones? ¿Paraguay sería el único? Desafortunadamente, Paraguay va a ser uno de los últimos países en la región que va a tener esta superintendencia. ¿Y por qué otros países lo hicieron? Porque queremos cuidar el dinero de los trabajadores y de los jubilados. Eso entendieron muchos países y han pasado una ley de superintendencia de pensiones de tal manera a que con reglas claras esté a salvo el dinero de todos los trabajadores. Con la superintendencia ganamos todos, porque protegerá lo que es de todos los jubilados para que ellos sigan recibiendo beneficios. Luz, me parece interesante también tener la otra postura, tener la explicación del gobierno, que si bien, insisto, el proyecto es de Dionisio Amarilla, senador liberal, él cuenta con todo el respaldo del gobierno. Y acá veíamos a algunos importantes referentes del gobierno, como el propio ministro de Economía. ¿Qué impresión te deja? Bueno, a mí no se cuestiona que está porque justamente dice el ministro, dice, bueno, lo vi al procurador, también al ministro de Trabajo, dicen, pero todos los países, casi todos los países del mundo tienen superintendencia. El problema no es tener o no superintendencia. El problema es qué facultades uno le otorga a este órgano
como contralor y cuáles son justamente eso, hasta dónde llega, cuando hablo de facultades, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Solamente eso. Y en segundo lugar, quizás, y en eso sí comparto contigo, Diego, faltó un poquitito de educación, un poquitito de capacitación, que la gente pueda entender de información, en realidad, de qué estamos hablando cuando se crea esto. Porque lo primero que por lo menos no es, desde mi punto de vista, no es exacto, claro, o por lo menos no se difundió de una manera correcta y adecuada, es decir, hey, todo el tiempo aporté jubilaciones, pensiones, soy jubilado, soy pensionado, ¿y qué va a pasar en un futuro quizás o lejano o no tan lejano, ¿verdad? Esa es, más que nada va por ese punto, ¿verdad? Vuelvo a decir, el problema no es tener de repente un órgano contralor, sino hasta qué facultades le otorga o se le otorga ese órgano contralor o rector. Y que la ciudadanía, vuelvo a decir, tenga la plena garantía, la seguridad, la certeza de que sus fondos no se van a tocar. Eso es mi punto de vista. Hasta el 21 se puede reunir el Congreso. Sí, exactamente. Después falta vacaciones. poquito, sí. Y están, sí. por lo tanto, muy apurados por lo que veo. Exacto, muy apurado. Pero si no es tocar los fondos, ¿qué le apuraba? Y habría que ver, ¿verdad? Ahora bien, también otro de los puntos es esto, que justamente la ciudadanía ve, dice, pucha, tantos proyectos de ley existen que son temas sumamente importantes y que por ahí no se tocan con esta celeridad. ¿Y por qué este proyecto que estamos hablando de los fondos de nada más y nada menos de estas cajas previsionales se manejan de una manera muy, disculpame el término, pero muy alocada, Sí, ¿verdad? porque se percibe tanto en los medios, en las redes, en la misma calle, de que con relación a este proyecto de ley, doctora, se apuraron. Da la impresión, porque además por el camino le fueron pasando tijera, fueron modificando. De hecho, ya hoy están publicando en las redes cómo quedó este proyecto de ley. Ya, pero insisto, habiéndole pasado un montón de tijera, por el camino fue sufriendo alteraciones para intentar adecuar a lo que pedían los gremios, ya sean de jubilados, de la ANDE, los docentes y demás, porque estaban preocupados de que los fondos sean utilizados por el gobierno porque es una plata dormida, supuestamente. Acá está, mira, doctora, así, fíjense ustedes en el texto, cómo quedaría la dirección y administración general de esta iniciativa se regirá por las disposiciones establecidas en sus respectivas cartas orgánicas, estatutos sociales y demás disposiciones. Artículo 2, entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza pública o entidades públicas, entidades que administran los regímenes del seguro social obligatorio creados por ley, cuyas prestaciones previsionales están definidas según parámetros predeterminados en sus respectivas cartas orgánicas de manera enunciativa más no limitativa. Comprende las siguientes entidades: IPS, Caja de la ANDE, Caja de Jubilaciones de la Persona Municipal. Son 3 de las 7 cajas. De hecho, insistía al gobierno, pareciera ser que las primeras 2 son las que le interesan. Después ve otras. También dice en el artículo 11, los instrumentos emitidos garantizados por bancos, los bonos o títulos. Esto dice, solo podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en, y habla de lo que deberá cumplir esta iniciativa en cuanto a sus funciones de gestión de inversiones, utilizando conceptos de manejo de riesgos basados en la diversificación y la gestión de activos, tal como satisfaga las obligaciones derivadas del pasivo, protegiendo los intereses de los afiliados. Con esto, supuestamente, lo que dicen es no vamos a tocar el fondo. Claro, acá pero que básicamente controlaría esa inversión, que la superintendencia, o sea, esta ley faculta esa inversión y controlaría, o sea, la dirección de administración se va a seguir rigiendo internamente por sus estatutos y normativa interna y autoriza a estas inversiones dentro de estas instituciones y básicamente lo que haría, este artículo habla de eso. Sí. Este artículo es que la superintendencia controlaría esa inversión, que es la primera de las facultades que le otorga a esta ley. Pero se ha vuelto un tema complicado cuando hablamos de jubilación, Luz, porque primero se hablaba también de, no ya en la superintendencia, de sí, por ejemplo, cambiar el promedio de años de aporte. Claro. Porque hoy, por ejemplo, para que vos y yo nos jubilemos, Luz, se tiene en cuenta los 3 últimos años de nuestro aporte para jubilarnos. Así mismo. Lo que pretendían supuestamente, cosa que no prosperó, es ampliar a 10 o
los mejores 10 años de tu aporte. Imagínate, sí, claro. Y había otra iniciativa, elevar a 75 años la edad para jubilar a alguien. Era Claro. otra iniciativa. Sí. Y bueno, pero básicamente si es mayor o menor los años, acá lo que nosotros volvemos a mirar, por lo menos por los artículos de la ley que recién me mencionaste, es centrándonos en las facultades que va a tener esta Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. O sea, ahí por el texto de esos artículos se autoriza a las entidades de jubilaciones y pensiones a realizar ciertas inversiones en ese tipo de entidades. Habría que ver los demás artículos, cómo queda finalmente, Diego, a qué modificación se arriba finalmente, ¿verdad? Lo de superpoderes fue modificado, tengo entendido, ahora hace 2 horas. Sí. A ver, doctora, cuando hablamos también del estallido social, la gente que se moviliza, el Estado a través del gobierno, ¿cuánto debe prestar la atención a la aglomeración de personas, al ruido que originan, a las manifestaciones, a las protestas? ¿Esto puede lograr desestabilizar al gobierno? Y es un indicio de que algo no está bien, ¿verdad? Porque cuando vos tenés una protesta, cuando algo por lo menos afecta de una manera, no sé si desestabilizar, pero por lo menos que hay una voz que debe ser, que obviamente debe ser escuchada, es evidente, ¿verdad? Acá tenemos detenidos incluso, personas que han sufrido una represión, como ve físicamente también, y vuelvo a decir, acá a la ciudadanía se le tiene que escuchar. Pues es cierto, existe el derecho de expresión y también la obligación del Estado de, en una cosa, Diego, tan importante y tan trascendente como es este tema de los fondos o de las cajas de jubilaciones y pensiones, por supuesto que se tiene que dar lugar a los diferentes gremios, a las diferentes instituciones, a los diferentes sindicatos, a los diferentes grupos, para que se pueda acordar o por lo menos ser claro en el debate a los efectos de que no ocurra este tipo de cuestiones. Luz, te quiero invitar a que tomes esta noche un vaso de agua mientras nos relajamos para cambiar de tema, pero así radicalmente, porque creo que hemos desarrollado con todos los puntos de vista lo que ocurría hoy con las manifestaciones, los incidentes y demás. En pantalla, en el Zócalo, la manera en que la gente nos puede leer, nos pueden seguir en el Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Pero además, para decir esto, nos pueden enviar preguntas por el siguiente tema, el segundo. Ahí está en pantalla también para quien quiera esta noche enviarnos una consulta para la doctora Luz López, que es especialista en tributación. ¿Por qué te cambio de tema, Luz? Esta semana es clave desde el Ministerio de Economía porque se empiezan a pagar pensiones, jubilaciones, y en el caso del funcionario público, de forma conjunta, aguinaldo con salario de diciembre. Todo esto, Luz, vos como especialista en esta área, ¿cuánto puede dinamizar la economía? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito, por supuesto, el aguinaldo dinamiza muchísimo la economía, pero me gustaría que la gente por ahí conozca algunas cuestiones relativas al aguinaldo que me suelen preguntar muchísimo, Diego. Sí. Primero y principal, el aguinaldo, les comento, es digamos, algo antiquísimo. Si nos remontamos un poquitito a la historia, vemos que desde tiempos inmemoriales de la época de los romanos, esto se tenía como una gratificación por las fiestas de Navidad, incluso de Año Nuevo, ¿verdad? Sí. O como una especie de una suma de dinero o regalos o aportes para las fiestas de fin de año. Con el tiempo, y esto quiero que también la ciudadanía pueda conocer y entender, el aguinaldo está, y lo vuelvo a repetir, está regulado dentro de nuestra normativa. ¿Y a qué me refiero esto? Dentro de nuestra normativa laboral, específicamente en la que hoy nos rige el Código Laboral, que ya data del año 93, aunque el aguinaldo es mucho más antiguo. Sí. Hoy por hoy esa normativa es la que nos rige, ¿verdad? Para entender un poquitito. Por supuesto que dinamiza muchísimo la economía. No nos olvidemos que el aguinaldo es esperado siempre por todos, por cada uno de los trabajadores, y hace que justamente se genere esa rueda de una consumición mayor. Ahora bien, me preguntan, algo que me preguntan muchísimo y me adelanto, por ahí seguro que vas a tener esa pregunta, es ¿hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo o en qué momento yo tengo derecho a percibir ese aguinaldo? Y nosotros tenemos una disposición, vamos a ver lo que dice
la disposición, o sea, el código laboral para todos aquellos trabajadores dependientes es hasta el 31 de diciembre. Sí. Ahora bien, vamos a hablar por una cuestión de las fiestas, obviamente Navidad, que es mucho antes, se recomienda, o sea, lo ideal sería pagarlo antes, Sí. ¿verdad? Pero jurídicamente, dentro de lo que establece la normativa, puede ser hasta el 31 Ahora, de diciembre. doctora, si uno va a depender del banco, ese 31 no va a cobrar. Claro, Porque es por feriado supuesto, bancario. exactamente. Por eso todas esas cuestiones, obviamente que cuando se dictó esta normativa, o quizás como es una cuestión de un sector particular, no existía esa limitación. Pero hasta el 31 de diciembre es el tiempo. Ahora, lo que es aconsejable, por supuesto, a todos los que tenemos trabajadores, a los trabajadores, es que se les pague antes por el tema de que necesitan, justamente todo el mundo quiere pasar en familia y quiere hacer un regalo, un pequeño presente a aquellas personas o familiares que no son allegados. Doctora, nos están viendo desde el Alto Paraná y están celebrando esta noche el tema que vamos a entrar un poco a responder. Ya te están tirando preguntas. Ah, ¿en serio? Así que a los televidentes, ya sea Alto Paraná, Itapú, Asunción, etcétera. Tengo acá a una señora que te pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si tiene o no derecho al aguinaldo? Y hay que ver, esta es una pregunta que es muy habitual, me suelen hacer mucho también en el estudio jurídico, es el tema de, y ahí hay que dividir, si se configura una relación de dependencia. Sí o sí, la persona, y yo soy una convencida de eso, y estoy segura que la legislación, comparto esto con la legislación, se tiene que pagar el aguinaldo, ¿verdad? Incluso hablo de aquella persona que por ahí, no sé, no viene todos los días quizás a trabajar, pero tiene una habitualidad Sí. y se reúnen, Diego, otras condiciones de la relación de dependencia. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Resulta que la relación de dependencia hay varios elementos que la configuran. Por ejemplo, una es la habitualidad, ¿verdad? El cumplimiento de órdenes que yo recibo, ¿verdad? Porque otro toma la decisión en cuanto a ciertas estrategias dentro de la empresa o del lugar donde presto el trabajo. Tengo un uniforme, un honorario. Entonces, todo ese tipo de cosas van configurando. ¿Qué pasa en ese sentido si la persona tendría derecho a lo que sería el aguinaldo? ¿Cómo se calcula para recibir el aguinaldo para los que van a cobrar, digamos, este beneficio? Bueno, esa también es una pregunta habitual y me encanta responderla porque a veces hay algunas dudas y es la totalidad de los ingresos que recibe la persona, y voy a aclarar algunas cosas acá. Por ejemplo, si recibe horas extras, una adicional por horas extras, o algún tipo de adicional, por ejemplo, por incentivo a llegar a un cierto logro, y eso forma parte de un año, 1 de enero al 31 de diciembre. Voy a aclarar también una cuestión acá. Ese aguinaldo, que es como un sobresueldo o el 13º sueldo, corresponde siempre que hayas trabajado todo ese tiempo con un mismo empleador. Te va a corresponder esa suma total de los ingresos. O sea, todo lo que vos percibiste durante el año. Ahora, una pregunta también que me suelen hacer, es habitual, es la desvinculación laboral. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Me dicen, Luz, a mí me corresponde aguinaldo y mi situación es que yo renuncié. Bueno, y la respuesta es que sí, aunque se trate de una renuncia, es decir, cuando el trabajador decide, digamos por voluntad propia, apartarse o desvincularse del lugar de trabajo, también le corresponde el aguinaldo. Y también, por supuesto, en los casos de despido, sean estos justificados o injustificados. Mira, acá dice, soy un joven de 24 años y a la invitada, dice, ¿tengo derecho a cobrar mi aguinaldo sin haber trabajado todo el año? Claro, por ejemplo, que es el caso que di ahora. Suponiendo que él renuncia, que no trabaja todo el año, renuncia o al revés, ingresó, por así decirlo, en junio del 2023. Por supuesto que tiene derecho a esa porción de junio a diciembre del 2023. O a la inversa, suponiendo que cobró el aguinaldo en diciembre del 2022 y decide apartarse de la empresa
ahora, por ejemplo, o en noviembre se apartó. Entonces le corresponde enero a noviembre. También acá veo que están llegando los mensajes. ¿Tiene que ver la antigüedad de esa persona para que en proporción a ello pueda cobrar un aguinaldo? La antigüedad no tiene nada que ver. No, la antigüedad en ese caso no. Porque te suelen decir, ya tenés un año en el trabajo. Claro, pero por eso no es necesario. Yo, por ejemplo, suponiendo, puedo haber ingresado a la empresa, no sé, en junio o julio de este 2023. Y estamos a cobrar el aguinaldo hasta el 31 que hay tiempo. Entonces, igual yo tengo derecho a percibir ese aguinaldo. El corte sería julio a diciembre. Y el año que viene, si trabajo los 12 meses, los 12 meses. También otra pregunta que nos está llegando, Luz. ¿Se puede pagar a cuotitas el aguinaldo? Esa es una pregunta también que me suelen hacer. ¿Y qué decir al respecto? Y lo recomendable es que no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay una fecha límite también. Y de repente, vuelvo a decir, lo recomendable es que no. Si se puede pagar en su totalidad, es mejor. Pero la empresa, puede disponer esto de pagarle de a poco, pero hasta el 31. Y podría ser, pero tiene que ser una situación, no está prohibido, eso es lo que quiero decir, pero no es lo recomendable. No es recomendable. Sí. También se puede otorgar un anticipo del aguinaldo en el año, junio. Y sí, pero esos son casos muy excepcionales. Podría darse el anticipo, pero tiene que ser algo muy justificado y excepcional. Es parecido también al tema de los préstamos o adelanto de salarios, que por ahí son excepcionales, ¿verdad? Salvo que la empresa, en el caso de préstamos o adelanto, lo tenga como uso. Claro, ya respondiste en parte, pero veo que están preguntando sobre bonificación o asignación familiar. Sí. ¿Forman parte del aguinaldo? Sí, todo lo que es el tema de bonificación. Adelante, toma agua, Luz, todos por favor. los ingresos que forman parte del que haya percibido yo desde enero a diciembre o hasta el periodo que tengan forma parte del aguinaldo. Luz, yo creo que esta pregunta que te voy a hacer a muchos hombres principalmente les va a interesar. ¿Qué pasa si están en un juicio con la ex esposa, con la ex novia y tienen un hijo en común? Y por orden judicial se le tiene que descontar, ponerle el 25% del salario. ¿Se descuenta también lo que es el ingreso que tiene que ver con el aguinaldo para que vaya direccionado para el chico? O sea, el aporte mayor del aguinaldo de ese mes, solamente de ese mes que tuvo como no. O sea, si no está determinado judicialmente, no debería descontarse. O te la hago más fácil la pregunta. Sí. ¿Se puede tocar el aguinaldo cuando se trata de una cuestión judicial para el niño? No, el aguinaldo es inembargable. Lo que pasa es que ahí la pregunta no va direccionada solamente al aguinaldo. Ahí va direccionado a la cuota que él tiene de manera mensual o por los alimentos mensuales. Normalmente la sentencia habla de una cuota que ya los jueces en la niñez establecen que tienen que ser en dinero, la establecen mensualmente, no establece un refuerzo por el aguinaldo. O sea, el aguinaldo para la gente que está mirando. Sí. A ver, por una cuestión judicial que le vincula, ponerle al papá. Sí. Puede ser también a la mamá. Sí. No se le puede descontar el aguinaldo para ese fin. Si no está establecido de esa forma, no. O sea, no. Otra vinculada a la pregunta. Sí. ¿Tenés una mora por una cuestión que te fue mal en la vida, laboralmente, económicamente? Estás en mora y te viene una demanda por una cuestión comercial. ¿Te pueden tocar el aguinaldo? No, el aguinaldo es inembargable. O sea, no se puede tocar el Bajo aguinaldo. ningún concepto no se puede tocar el aguinaldo. Bajo ningún concepto no se debería, o sea, no se tiene que tocar el aguinaldo. Es así. Como dice nuestro Zócalo, el aguinaldo es intocable. Así mismo. Así mismo. Pero vuelvo a lo de la sentencia que me preguntaste en la niñez. Normalmente esas sentencias que se vinculan a todo el régimen de asistencia a alimentos establecen una suma en dinero que tiene que ser mensual, ¿verdad? No establecen un porcentaje mayor porque lleguemos a fin de año o porque sea concepto de aguinaldo, ¿verdad? Normalmente establecen una suma de dinero. Luz, estoy viendo que acá las personas que renunciaron voluntariamente a su trabajo, en parte ya estuviste hablando, igualmente pueden percibir y en qué porcentaje el aguinaldo, las que renunciaron voluntariamente. Sí, por ejemplo, si, se suma todo hasta el momento de la desvinculación, que se hace la liquidación por el concepto de desvinculación, y ese momento se suma todo
y se divide nada más por 12, ¿verdad? Va a ser un monto menor a lo que sería un sobresueldo o un 13º sueldo porque no llega a completar los 12 meses. Hay empresas que incluso en el Estado veíamos que tenían más de un aguinaldo. ¿Hasta cuánto permite la ley pagar el aguinaldo? Sabemos que hay uno obligatorio, pero ¿hay un tope? Bueno, ese es un tema bastante, digamos, sensible o debatible. El código, vamos a ver, hay una cuestión de leyes especiales y leyes generales. Resulta que aquellos que tienen 2 y algunos, creo que hasta 3, algunos, sí, tienen legislaciones especiales que van por encima de la legislación particular. Es para un sector determinado y en base a una legislación especial. Ahora, lo que básicamente rige en materia y que por lo menos se aplica en materia laboral, ya que la legislación especial tiene superioridad sobre la legislación general. ¿A qué me refiero? Si existe un sistema, no sé, en determinados sectores o una ley para un determinado sector, se va a aplicar porque es una ley especial. Ahora lo que establece básicamente el Código Laboral de manera general es que sí o sí se tiene que, si la persona cumple ese tiempo, ¿verdad? O por lo menos el aguinaldo así en su totalidad como 13º salario, tiene que haber trabajado durante todo ese tiempo con un mismo empleador y en ese sentido sí lo va a percibir. Y dice que tiene que tener el trabajador ese sobresueldo. Vuelvo a repetir, hay casos de desvinculaciones, ya sea por voluntad propia o por voluntad de la empresa o el lugar donde trabaje, que igual, o sea, siempre se debería percibir por lo menos lo que se llama aguinaldo proporcional. Doctora, siempre vemos en enero y febrero que el Ministerio de Trabajo da a conocer una lista de empresas que no pagaron y que eventualmente serían sancionadas a pesar de la impuntualidad si no terminan pagando el aguinaldo al empleado. Quien en este mes, llegado el 31, no cobre su aguinaldo, ¿qué puede hacer? Y tiene que acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a comentar justamente la circunstancia, que hay una clara violación de las disposiciones o las normativas laborales, para que justamente el Ministerio de Trabajo, como órgano contralor del cumplimiento de las disposiciones laborales, se pueda aplicar y en ese sentido fiscalizar o ver, multar, sumariar, dependiendo del proceso, a esa empresa por el incumplimiento del pago del aguinaldo en tiempo y forma. Una televidente te pregunta, doctora. Sí, permiso. Sí, ella, adelante, toma agua esta noche, ideal con todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Trabajo en el servicio doméstico. ¿Me corresponde el aguinaldo? Sí, le corresponde. Esa es una pregunta y la respuesta es necesariamente afirmativa. No nos olvidemos que nosotros tenemos una ley que regula el servicio doméstico y el trabajador doméstico tiene exactamente, ¿verdad? Debe gozar de los mismos derechos y las mismas obligaciones que corresponden a cualquier trabajador. Incluso si trabaja las 8 horas diarias, 48 horas semanales, dependiendo del tipo de horario y el servicio que presta, también la persona tiene que pagarlos al empleador, está obligado a inscribirle en IPS y también con las vacaciones, el aguinaldo y en el caso de desvinculaciones, las indemnizaciones correspondientes. Y acá ya te pregunto, antes de la pausa, Luz, porque después quiero vincularlo esto al impuesto a la renta personal, el IVA, etcétera. Luz, aquella gente que incluso, que hablaste del servicio doméstico, ¿qué pasa con aquel que es albañil y que además tiene otro oficio y está trabajando para alguna empresa constructora? A todos ellos también les alcanza. Bueno, ahí hay que ver en qué categoría trabaja. Por ejemplo, si el albañil es dependiente del constructor o de la empresa constructora, se convierte en dependiente de la empresa constructora. Entonces, en ese sentido, sí, vuelvo a decir, si se configura la relación de dependencia, por supuesto que tiene derecho a cobrar el aguinaldo. Y esto que el Ministerio de Economía, por sobre todo, está destinando incluso ya con otros nombres, cuando va diciendo, le corresponde en pensiones y gratificaciones, ¿podemos denominarle también, a pesar de que tiene otro nombre, como una especie de aguinaldo? No, tengo entendido que eso es aparte, es aparte. O sea, acá el aguinaldo es la sumatoria de todo lo que de todo lo que tenés en un año y
eso es como un sobresueldo, ¿verdad? Ahora sí, en otro concepto es diferente al aguinaldo. Ya. Por lo menos yo lo que quiero que la ciudadanía entienda que lo que establecen las disposiciones es que el trabajador debe cobrar un aguinaldo. Y ese aguinaldo tiene un límite, el empleador tiene un límite para pagar, para el pago de ese aguinaldo, ¿verdad? Ahora sí, hay otras gratificaciones aparte, como en diciembre, porque pueden ser una cuestión de producción o de alcanzar meta, es otra cosa, es independiente. Doctora, hacemos una breve pausa. A nuestra gran teleaudiencia, agradezco que nos estén enviando sus preguntas a nuestro número de WhatsApp y a nuestras redes sociales también. A la vuelta, Luz, te voy a consultar otras que recibí en mi teléfono, en nuestras redes, y las que preparé, por supuesto. Así que quédense con nosotros hasta un poco más de las 10 de la noche. Esta noche con Luz López, la especialista en tributación en Voces, tocando algunos temas vinculados al aguinaldo, algunas preguntas de nuestra teleaudiencia que envía nuestro número de WhatsApp. Doctora, ya lo hablaste, pero igual te quiero consultar. ¿El aguinaldo solamente se puede pagar con dinero o también se puede pagar de otro modo? No. El aguinaldo tiene que ser pagado con dinero. Esa es la respuesta necesariamente afirmativa. ¿Verdad? Sí o sí se tiene que pagar. A ver, ¿qué pasa? Vos tenés para mostrar algo, doctora, porque estoy viendo aquí también en pantalla. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué pasa si ponele la patrona, el patrón te dice, te voy a pagar pero con frutas, te voy a pagar con carnes, te voy a pagar con un vale de combustible? La verdad que no es lo correcto, no es lo que establece la Con dinero hay que pagar. Es bueno saber esto, ¿eh? El aguinaldo se paga con dinero. Ahora sí, de repente, pero no es lo correcto, ¿verdad? Hay que hablar de siempre dentro de lo que establece el marco legal. Bueno, doctora, sí, también dejaba picando antes de la pausa. ¿Qué se tiene que direccionar del aguinaldo o reportar del aguinaldo, pero ya a la dirección general que equivale a tributación? Ejemplo, yo debo esto también reportar a mi IVA, reportar a mi impuesto a la renta personal, si tengo un trabajo con un contador, o absolutamente van por cuerdas separadas. Claro, ahí vamos a hacer una distinción ahí, porque en el tema, por ejemplo, la gente que factura, por ejemplo, se supone que, no quiero entrar mucho en ese campo porque es un tema bastante complejo, pero si alguien factura y paga IVA como independiente, estoy hablando, el que no se configuraría una relación laboral por la misma naturaleza del trabajo, que necesariamente tiene que ser externo o independiente, entonces ahí no se percibe el aguinaldo, ¿verdad? Porque estoy de manera independiente. Ahora bien, con relación al tema del IRP, que es el impuesto a la renta personal, y la nueva dirección que ahora ya no se llama MACET, ¿verdad? ¿Cómo es el tema del reporte? Bueno, o básicamente lo que la ciudadanía quiere saber para entender es si se paga o no el impuesto, básicamente sobre el aguinaldo, y la respuesta es necesariamente negativa. Sobre el aguinaldo no se paga impuesto. Ahora bien, voy a hacer una aclaración que me parece interesante para este punto. Hace rato, antes de la pausa, tocamos el tema de que existen ciertas instituciones que están reguladas por legislaciones especiales que cobran más de un aguinaldo. 2 y hasta 3. ¿Correcto? Bueno, entonces en ese caso, la disposición que ya data la ley 6380 del año 19 establece que lo que permite la ley, es decir, no pagas el impuesto, el IRP, sobre un solo aguinaldo. Ahora, si vos percibís 2 o 3 sobre esos segundo o tercer aguinaldo, sí vas a pagar el impuesto. Es una buena aclaración. Es bueno lo que estás contando, doctora, porque en este país mucha gente tiene por lo menos 2 trabajos con cierta bendición. 3 a veces. O sea, aquella persona que tiene más de un trabajo deberá en consecuencia tener en cuenta lo que vos estás sugiriendo cuando tenés 2 aguinaldos. Claro, solamente la ley claramente, la que rige este tema en materia de impuesto a la renta personal, establece y dice que te permite deducir, es decir, descontar un solo aguinaldo. Si vos tenés 2, tenés 3 o más, no podés descontar los demás. Y los demás vas a pagar el impuesto si es que no tenés cómo compensar con otros gastos. Doctora,
¿Te parece prudente que el gobierno esté pagando de forma conjunta esta semana ya el aguinaldo con el salario? ¿Por qué te pregunto esto? Porque a veces solemos calcular que el pago de enero es casi 45 días después del cobro en la función pública. Claro, en el sector privado suele ser un poco más lento ese pago. Sí, Te pregunto, por ejemplo, este 14 de diciembre se empieza a depositar a los funcionarios públicos. Sí. El 14 ya de diciembre. Tenés por lo menos 16 días de diciembre y después tenés 31 días de enero. Son casi 45 días. ¿Conviene, doctora? Y yo no, o sea, ahí hay una cuestión, más bien voy por al revés, ¿verdad? Obviamente para el Estado es un desembolso porque vi justamente la cifra, es 4,1 billones de guaraníes, que es muchísima plata. El punto es el siguiente, cobrar eso obviamente que es un desembolso muy grande, pero a su vez va a dinamizar también la economía, el consumo en este tiempo, pero también hay una cuestión acá que nos falta, y con esto también quiero dejar un mensaje para todas las personas que nos están viendo, escuchando, es el tema de la educación financiera. ¿Cómo vos te manejas? Porque ¿qué pasa con una fiebre, una locura el del aguinaldo? Querés gastar todo lo que tenés, llega enero y no tenés cómo manejarte. Entonces acá hay también una cuestión. Si bien aprovechás esa forma, yo voy del lado del Estado, vuelvo a decir, es un desembolso muy grande. Ahora, de parte del ciudadano que recibe, del trabajador que recibe, de repente tenés que tener una cierta capacidad de poder administrar, y en ese sentido las bases de educación financiera son demasiado importantes para que vos puedas administrar y te alcance realmente ese dinero hasta el momento de percibir el próximo salario, que ya será el año que viene. ¿Cuánto podemos saber, doctora, que esta plata que vamos a recibir a nivel país, porque está el sector privado, como nosotros, después la función pública, porque se habla de 650.000 personas, entre jubilados, beneficiarios de algún servicio, los funcionarios públicos, en total 650.000 personas, después sumarle el sector privado con el aguinaldo, toda esa plata, ¿cómo podemos calcular que beneficia a nivel local? Porque pareciera ser que, por lo menos en los últimos 10 años, hay una parte del país que se va a Brasil. Claro. Le encantan las playas de Brasil. Claro. O en parte se van a Argentina y con suerte a Estados Unidos, Europa. Esa plata que en diciembre aparece en nuestro bolsillo, ¿cuánto queda en Paraguay? No, eso yo no te puedo decir, no tengo un dato exacto sobre eso. Pero sí te puedo decir que mucho depende también de las economías, de nuestra economía y de los países que son aledaños. Porque si a vos te conviene, a vos no te ofrecen una buena, o sea, tu turismo interno no es bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a gastar la plata en el exterior, ¿verdad? Entonces, que de hecho, hasta exteriormente incluso a veces hay compensaciones del propio impuesto que pagas en el exterior, ¿verdad? Entonces depende mucho de eso. No tengo una cifra exacta, pero sería interesante que gran parte quede en nuestro país. En eso obviamente que tienen que haber políticas al respecto, incentivos, reactivación, turismo y compañía para que se quede en nuestro país y en ese sentido justamente se pueda dinamizar o aprovechar aún más lo que se percibió. A mí me pone muy contento, doctora, y no lo digo por una cuestión de buscar ser populista, pero me alegra cuando en esta temporada las despensas pequeñas reciben ese pulmón económico de un vecino que antes que ir, yo valoro que vayan al súper, pero o van al mercado o van a su despensa de barrio y de verdad les pone felices porque no se convierten en el clavito, sino porque ponen la plata porque entró la plata. Me alegra que vayan al súper, pero ellos tienen espalda económica. Claro. Ahora la despensita me pone muy contento que pueda nutrirse de ese dinerito que el vecino está aportando. Por eso diciembre me pone muy feliz. Así mismo, yo suelo viajar mucho también al interior del país, la verdad que me gusta mucho, y suelo ver a veces también que existen, porque cuando acá casi todo es de economía macro, te vas al interior y ves, como vos decís, que todavía existen ese tipo de emprendimientos o negocios relativamente pequeños o medianos, en donde vos decís es bueno que justamente se vea nutrido con ese capital, ese aporte que va justamente de las personas que reciben su dinero, su aguinaldo. Doctora, me queda un minuto, pero quiero aprovechar para repasar rápidamente, porque mucha gente se va enganchando a esta hora de la noche a nuestras redes sociales también. El aguinaldo, este mes de diciembre, ¿a quiénes corresponde se les pague? Bueno, el aguinaldo corresponde que se les pague a todos los trabajadores, es decir, aquellas personas que configuran una relación de dependencia. Esos trabajadores pueden ser tanto del sector público como del sector privado. Es bueno saber que
lo normal es un sobresueldo, es decir, un 13º salario de todos los ingresos que percibí durante el año. En el caso que yo haya ingresado a un lugar público o privado, por ejemplo, a mitad de año, igual voy a percibir o tengo el derecho de esa porción entre que entré y se cierra el ejercicio. Sí, muy importante el tema de los meses que llevo aportando, porque siempre se habla de la proporcionalidad, doctora, de aquel que entró a trabajar en esa empresa desde enero como aquel que entró desde junio. Claro. En ambos casos corresponde se le pague el aguinaldo. Vuelvo a decir que sí, eso es muy bueno, muy interesante la pregunta, que la ciudadanía conozca. Por supuesto que sí, y también repetir, ¿verdad?, que primero no tiene que ver la antigüedad, sino los ingresos, la suma de los ingresos que haya percibido, que es lo más importante que la persona conozca, y también que los ciudadanos puedan conocer que en los casos de desvinculación, es decir, por voluntad propia, como sería el caso de una renuncia, o porque me despiden, ya sea de manera justificada o injustificada, lo mismo corresponde el aguinaldo. En ese caso sería proporcional si no llego al 31 de diciembre. Doctora, gracias por acompañarnos esta noche. Hablamos de dos temas, el primero muy candente, que tiene que ver con el sistema de jubilación y por supuesto superintendencia, y el segundo, el caso del aguinaldo. Gracias por acompañarnos. Espero que en otra ocasión me acompañe de vuelta en Voces. Por supuesto, yo siempre agradecida y al contrario, el gusto es mío. La doctora Luz López, especialista en tributación, esta noche acompañándonos para hacer estas aclaraciones y muy importantes en el mes de diciembre, que se empiezan a pagar, y esta semana, el salario y por supuesto el aguinaldo. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos de vuelta con todo con América Noticias desde las 6:30. Chau, chau.